Bueno, en este video vamos a ver la resolución del ejercicio 1 del trabajo práctico de diodos. Está bien para sacarnos algunas dudas. Entonces el ejercicio 1 plantea el siguiente circuito, en el que tenemos dos dispositivos semiconductores, el diodo D y el diodo Zener de Z. Está bien. Y pide calcular la tensión B2, bueno, en el punto A pide calcular la tensión B2, siendo BZ, o sea, la tensión del Zener, la tensión de ese diodo Zener, o sea, lo que va a hacer los dos ejercicios A y B va a ser cambiar ese diodo Zener, ¿está bien? En el ejercicio A dice que la BZ es de 10 volts. Entonces, ¿cuánto vale B2 siendo BZ 10 volts? Vamos a empezar a hacer el análisis. Entonces, para empezar vamos a analizar primero el diodo D. El diodo D sabemos que está polarizado en directa, ya que la corriente está ingresando por el ánodo, saliendo por el cátodo, por lo que queda el esquema este, ¿no? La corriente circulando y una caída de tensión de 0,7 volts. ¿Está bien? Como un repasito. Vamos a analizar al diodo Z y tenemos que preguntarnos, ¿está polarizado en inversa? Bueno, vemos que está polarizado en inversa. ¿Está bien? Otra cosa que hay que ver es si le llega la tensión suficiente a este diodo Zener para que esté funcionando. Bueno, esto no lo sabemos y esto es lo que hay que averiguar, ¿ok? Hay que averiguar qué tensión le llega a ese diodo Zener para ver si está funcionando y está regulando la tensión, como vimos en la teoría que hace un diodo Zener conectado de esta manera en paralelo y en inversa, ¿ok? Entonces averiguemos esto. Viendo el circuito, teniendo en cuenta que el diodo D hace circular la corriente, o sea, luego podemos hacer equivalente a una llave cerrada, y el diodo de Z, al estar conectado en inversa, no permite que circule la corriente por esa malla, lo hacemos equivalente a una llave abierta. ¿Está bien? O sea, estamos tomando los diodos como ideales. A partir de esta suposición, pasamos al siguiente esquema. En el siguiente esquema encontramos que R23 es el paralelo de R2 y R3, que nos da 9,09 kilo ohms. Okay, entonces ahí tenemos que aplicar entonces divisor de tensión para averiguar la caída de tensión en R2. Bien, el divisor de tensión que aplicamos es el siguiente, o sea, es la tensión B1 por la resistencia R23 sobre R1 más R23. Recordemos que estamos tomando los diodos D y DZ como ideales. ¿Está bien? Para hacer este primer cálculo de aproximación. Entonces, introducimos los números, los valores, y nos termina dando una BR2 de 9,9 volts. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos el siguiente esquema. Tenemos los 9,9 volts que, después de pasar por el diodo, que tiene una caída de 0,7 volts, van a dejarnos 9,2 volts que le llegan a ese diodo Zener. Entonces se llega a la siguiente conclusión. Fíjense, como la tensión que llega al diodo Zener son 9,2 volts, ¿no? Debido a esos 9,9 menos 0,7 del diodo, como esta tensión es menor que la tensión del Zener, los 10 volts que nos decía el ejercicio A en el ítem A, el diodo de este Zener no entra en funcionamiento, por lo que la tensión en B2 es la tensión que llega al diodo Zener. O sea, el diodo Zener no está cumpliendo ninguna función de regulación en ese caso. ¿Ok? O sea que la tensión B2 son justamente los 9,2 volts que llegan debido a los 9,9 menos los 0,7. ¿Está bien? Veamos el caso número 2. En el caso número 2 se plantea exactamente lo mismo, o sea, calcular B2, pero ahora la tensión del Zener, o sea, nos cambiaron el diodo Zener y nos pusieron otro Zener con una tensión de 6,2 volt. Entonces, se analiza de igual manera que en el punto A, que en el ítem A. ¿Por qué? Porque solamente se cambió el diodo Zener. ¿Está bien? Entonces, también se llega al mismo esquema, pero ahora la tensión del Zener son 6,2 volts. Entonces podemos derivar en esta conclusión. Como la tensión que llega al diodo Zener son los 9,2, o sea, hasta ahí venimos igual que el ítem A, esta tensión ahora es mayor que la tensión del Zener.
está bien, que los 6,2 que nos da el problema. Como es mayor, este diodo Zener entra en funcionamiento, entonces regula esa tensión y hace que a su salida, está bien, la tensión sea 6,2 volts. Bueno, vamos a simular el ejercicio que vimos recién en la práctica. Lo tenemos acá armado en LTSpice. Está bien, entonces fíjense que yo elegí este diodo 1N4148 para el diodo común, y para el diodo Zener elegí este diodo BZX con, fíjense que este 10 de acá es la tensión BZ. Entonces, si le damos Run, lo simulamos. Fíjense que la tensión en BR2 es aproximadamente 9,9. Fíjense abajo en la barra. De paso hacemos un repaso de cómo se usaba este programa. Fíjense que es 9,87, casi 9,9 volts. Está bien, el diodo le da una caída de tensión que, fíjense que el programa, al ser un diodo real, el que le puse, da una caída diferente a 0,7 volts. Está bien, pero para los fines prácticos y de números está bien igual, porque fíjense que esta tensión de 9,4, nosotros nos da una tensión de 9,2 en los números, es menor que la tensión del Zener, que los 10 volts. Entonces este diodo, el Zener no hace nada. Fíjense que la tensión de salida es la misma que la que llega hasta el diodo Zener. ¿Está bien? Que era la respuesta del ítem A. Ahora, si nosotros cambiamos este diodo, ¿está bien? Y en vez de ponerle el de 10, fíjense que acá en esta columna, en la cuarta columna, tiene la tensión BZ. En vez de ponerle el de 10, le ponemos el de 6,2. Ahí está, BZX de 6,2 volt. Y le damos correr de vuelta. Acuérdense de darle correr de vuelta, porque si no, no funciona. Fíjense que ahora sí, la tensión a la salida son los 6,2 volts del diodo Zener. ¿Está bien? Ahora, algo que hay que aclarar es que la tensión acá ya cambia, ya no va a ser 9,2 volts. ¿Por qué? Porque este diodo Zener, al entrar en funcionamiento, establece los 6,2 volts en su salida, o sea, en paralelo acá. Pero claro, estos 6,2 volts se les tiene que sumar estos 0,7 volts ahora, y esa es la tensión aproximada que hay en esta resistencia. ¿Ok? Entonces, cuando el diodo Zener entra en funcionamiento, hay que tener en cuenta que impone una tensión y ya empieza a cambiar las tensiones y las corrientes, porque de hecho este diodo Zener hace circular una corriente para proponer esa diferencia de potencial entre sus bornes. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí queda demostrado que el ejercicio lo resolvimos bien.